Bienvenidos a la Escuela Enoteísta de Telegram. Hoy día 19 de noviembre del 2023. Y hoy vamos a entrar a estudiar, a comentar también, Hechos capítulo 6. Pasaje tremendo. Y en este capítulo que vamos a estudiar, que vamos a comentar, pues una vez más se describe cómo se desarrolló la Iglesia de Cristo comenzando en Jerusalén. Cómo predicaron el Evangelio, qué Evangelio predicaron los apóstoles, como estuvimos viendo ayer en el estudio del capítulo 5, ya Satanás quiso destruir la Iglesia de Cristo y corromperla desde el principio, enviando a una pareja de avaros, matrimonio, llamados Ananías y Zafira, los cuales vendieron una heredad, una propiedad, y se quedaron con parte de lo que habían vendido, con parte del dinero. Ellos mintieron al Espíritu de Dios, es decir, al Dios Padre. Mintieron diciendo que habían dado todo lo que habían conseguido, todo lo que habían conseguido de esa heredad, les habían dado, pues lo ponían a los pies de los apóstoles. Y resulta que se habían quedado con una parte del dinero de forma avara, mintiendo además, diciendo que daban todo de lo que habían recaudado, y resulta que se habían quedado con una parte. Ese espíritu de avaricia ya Satanás lo quiso introducir en la iglesia de Jerusalén. Sin embargo, el apóstol Pedro, que estaba lleno del Espíritu de Dios, utilizando el discernimiento de espíritus, ya se dio cuenta inmediatamente que Ananías había mentido, igualmente su esposa. Entonces el juicio de Dios cayó inmediatamente y mató a Ananías y Zafira, que ni siquiera se dice en la Escritura que fueran hermanos, que fueran discípulos. Simplemente eran unos avaros, unos falsos cristianos que querían introducirse en la iglesia de Jerusalén para ya meter ahí la avaricia, ¿no? Que es lo que luego evidentemente se metió en la iglesia apóstata hasta el día de hoy. Son iglesias avaras, falsos pastores avaros, falsos evangelistas avaros, que es lo que más corrompió la iglesia a lo largo de los siglos. Bien, vamos a estudiar ya, comenzar a leer Hechos capítulo 6, y lo voy a ir comentando como siempre de forma espontánea. Y luego, ya sabéis, recordad la regla de la escuela bíblica, no enviéis vosotros otro comentario comentando este mismo capítulo 6 de forma repetitiva, ¿no? Simplemente pues podéis comentar alguno de los pasajes que os llame la atención, que creáis que es más importante, pues lo comentáis o hacéis preguntas, pero no lo comentéis ninguno de vosotros, pues porque ya lo voy a hacer yo. Simplemente pues en textos que queráis comentar, algún versículo o algún otro pasaje de la Biblia también que queráis comentar, o queréis hacer alguna pregunta doctrinal, pues la hacéis después de que yo haya terminado de comentar este capítulo 6. Bien, pues voy a comenzar a leer ya. La versión, como siempre, que voy a utilizar es la Reina Valera del 60. Y dice lo siguiente: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, sabéis que el día de Pentecostés en Jerusalén creció en 3.000, unas 3.000 personas se arrepintieron, pasaron a formar parte de la Iglesia de Cristo. Luego 5.000 más, y muchos más. O sea, había miles y miles ya de discípulos en Jerusalén. Todos de origen evidentemente israelita. Todavía los gentiles no habían pasado a formar parte de la Iglesia de Cristo. Eso ya ocurrió en el capítulo 10, ya lo veremos cuando estudiemos el capítulo 10, cuando Pedro predicó el Evangelio a los gentiles, al soldado romano Cornelio y a su familia. Pero todos estos miles de discípulos que había en Jerusalén eran todos de origen israelita. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de los griegos contra los hebreos. ¿Esto qué significa? Eran israelitas griegos, helenizados. Hubo una murmuración de hermanos, de discípulos griegos, israelitas griegos, helenizados, contra los hermanos hebreos, contra judíos que se habían convertido a Cristo. Entonces murmuraban estos judíos de la dispersión, helenizados, pues murmuraban contra discípulos, contra hermanos
de origen judío. ¿Por qué murmurabas contra ellos? Porque dice de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. O sea, las viudas de estos hermanos helenizados, judíos, pues que eran desatendidas en la distribución diaria. La distribución diaria se refiere, sabéis que los primeros cristianos vivían en comunidad, tenían todas esas cosas en común, las distribuían, las repartían. Entonces decían estos hermanos israelitas, helenizados, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces tomaron una solución. Y sigue diciendo, entonces los 12 se refiere a los 12 apóstoles, convocaron, dice aquí que convocaron a la multitud de los discípulos. Fijaos, está hablando de hermanos, de cristianos, de discípulos de Cristo. Y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, no era justo que los apóstoles dejaran de predicar, de dar testimonio de la resurrección de Jesús para dedicarse a servir a las mesas, es decir, a repartir los alimentos, a repartir comida a la gente, a las viudas en concreto, ¿no? A las viudas de estos hermanos que eran griegos, helenizados. Entonces ellos su misión no era esa. La misión de ellos era predicar el Evangelio, el mensaje de salvación a los israelitas. Y sigue diciendo, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, el trabajo de servir las mesas, de dar de comer a los hermanos necesitados, llevarles comida, pues recordad, todas las cosas las tenían en común. Y sigue diciendo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles pues se dedicarían al tema de la oración y a predicar la palabra de Dios, decirle el verdadero evangelio. Esa era la misión de ellos. Y si predicad el evangelio a toda criatura, esa era la misión de los 12 apóstoles. Y no la misión de dar de comer a las viudas, de repartir alimentos. Esa no era la labor de Dios. Agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Tenía fe este hermano llamado Esteban, estaba lleno del poder de Dios, de la fuerza activa de Dios. Fijaos que no todos los discípulos, los cristianos, estaban llenos del Espíritu Santo. Tenían el Espíritu Santo, evidentemente, porque no se puede ser un verdadero cristiano sin tener el Espíritu Santo, pero no todos estaban llenos del Espíritu Santo. Tú puedes tener el Espíritu Santo y no estar lleno del Espíritu Santo, del poder de Dios. Bueno, pues Esteban tenía esa llenura, estaba investido con ese Espíritu Santo, con el poder de Dios. A Felipe, que también tenía el Espíritu de Dios y estaba lleno del Espíritu de Dios, de ese poder de Dios. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, proselito de Antioquía. Este Nicolás era un gentil de Antioquía porque se había hecho judío, era proselito. A los cuales presentaron ante los apóstoles. Los apóstoles pues eran los que darían el visto bueno, ellos eran los que gobernaban la iglesia en Jerusalén, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, o sea, todavía más. En la palabra del Señor, es decir, el Evangelio, y el número de los discípulos pues crecía y crecía en Jerusalén. O sea, había miles y miles y miles ya de hermanos, de cristianos, solamente en Jerusalén, toda esa zona de Jerusalén, Judea, ahí donde nació la iglesia de Cristo, y crecía tanto porque, claro, también tenían todas las cosas en común, nadie tenía necesidad de nada, y por eso es que crecía tanto la iglesia ahí en Jerusalén. No existía la avaricia, no existía el maldito y satánico capitalismo como hoy en día,
Y el comunismo que se practicaba en Jerusalén entre la Iglesia de Cristo, pues como sabéis era un verdadero comunismo cristiano, donde voluntariamente pues vendían sus propiedades y el dinero que conseguían lo ponían a los pies de los apóstoles para repartirlo entre todos los hermanos de Jerusalén, para que nadie tuviera necesidad de nada. Ese es el verdadero comunismo, el verdadero sistema que a Dios le agrada y que va a ser sin una duda el que va a existir en la tierra durante el milenio, cuando Jesús esté gobernando el mundo entero. Un verdadero comunismo bíblico, verdadero, que no tiene que ver absolutamente nada con el satánico y maldito comunismo ateo que vemos aquí en el mundo, en muchas naciones. Dice también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Había sacerdotes, líderes religiosos, judíos, que se convertían en el Señor. No todos los líderes religiosos y sacerdotes ahí en Judea estaban en contra de Cristo y se oponían a la fe, ¿no? Había sacerdotes que también se convertían y obedecían a la fe, es decir, se bautizaban en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Fijaos, Esteban, al estar investido de esta fuerza activa de Dios, del poder de Dios, pues podía hacer señales y prodigios entre el pueblo. Ahí lo tenemos. Bueno, aquí quiero decir una cosa sobre el tema de Esteban. Fijaos que Esteban no formaba parte del grupo de los 12 apóstoles. Era uno de los 7 diáconos de la iglesia de Jerusalén, elegidos por los apóstoles, el cual estaba lleno del Espíritu Santo, como el resto de los diáconos. De estos 7 diáconos estaban llenos del Espíritu Santo. Y se dice bien claro que Esteban, sin formar parte del grupo de los 12, hacía señales y prodigios. Como ya dije, en estas escuelas, pues los apóstoles de Cristo, los 12 apóstoles, tenían las señales de apóstol, que eran los milagros, prodigios, etc. Pero también estas señales y prodigios, los milagros, los podían hacer también discípulos que no formaban parte del grupo de los apóstoles, pero estaban allegados o habían sido escogidos por los apóstoles. Y este era el caso de Esteban, que él, aunque era un diácono, fue elegido por los 12 apóstoles y estaba lleno del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Por eso dice aquí este pasaje que he leído, que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. ¿Queda claro? No todos los cristianos podemos hacer señales y prodigios. No, primero tienes que estar lleno del Espíritu Santo y en segundo lugar tenías que haber sido escogido por los 12 apóstoles. Está relacionado con los 12 apóstoles, como era el caso de Esteban o como era el caso de Bernabé, que viajaba con Pablo en la predicación del Evangelio. También Bernabé tenía este poder para hacer señales y prodigios. Pero cuidado, esto es muy diferente a lo que ocurre hoy en día, de miles y miles de falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstoles que dicen estar llenos del Espíritu de Dios, dicen que tienen el poder de Dios, dicen tener el don de sanidades, y es absolutamente falso, es mentira. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, falsos evangelistas que hacen espectáculos grotescos, espectáculos milagreros, falsarios, falsas sanidades. Es absolutamente todo lo contrario de lo que ocurría, por ejemplo, con Esteban o con Bernabé, que no formaban parte del grupo de los 12 apóstoles, pero estaban allegados a ellos y eran escogidos, fueron escogidos por los apóstoles o por alguno de los 12 apóstoles. Por eso es que estaban llenos del Espíritu de Dios y tenían también estas señales, podían hacer señales y prodigios, aunque no fueran apóstoles de Cristo, que no formaran parte del grupo de los 12. Lo que ocurre hoy en día es todo lo contrario. Son sencillamente farsantes, falsos pastores
son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así lo dijo el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios. Por lo tanto, Esteban tenía este poder de hacer grandes señales y prodigios entre el pueblo. ¿Y por qué? Primero porque estaba lleno del Espíritu de Dios, investido por este poder de Dios, y además fue escogido por los 12 apóstoles ahí en Jerusalén, junto más con seis ahí diáconos para servir ahí a la iglesia de Jerusalén. Bien, sigamos leyendo. Dice lo siguiente. Dice que Esteban, que estaba lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos. Eran judíos, no eran discípulos, eran judíos que no creían en Jesús. Y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Y todos estos eran judíos, disputando, es decir, discutiendo con Esteban, o debatiendo, que es lo mismo. Disputar, discutir y debatir es exactamente lo mismo. Se pusieron a debatir con Esteban. Ya sabéis, Esteban estaba lleno del Espíritu de Dios, hacía grandes señales y prodigios, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. No podían resistir a ese conocimiento, a esa sabiduría que tenía de las Sagradas Escrituras Esteban, y al espíritu, es decir, al poder con que hablaba, a la autoridad con que hablaba. Eso es lo que significa que tenía esa sabiduría y el espíritu que tenía, con que hablaba con espíritu, con energía, con fuerza y además con sabiduría. Tenía un conocimiento muy bueno de la verdadera doctrina, de las Sagradas Escrituras. Entonces, estos judíos, esos malvados judíos, dice que sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esto siempre a lo largo de los siglos lo han hecho los judíos. Sobornar, dar dinero, siempre han sido gente que han tenido bastante dinero, los judíos. Ya lo hicieron aquí y lo han estado siempre haciendo a lo largo de la historia, incluso hoy en día. La judería internacional, la sinagoga de Satanás maneja el dinero, suelen tener muchísimo dinero y sobornan, dan dinero pues para que lancen acusaciones falsas, mentiras, injurias contra los verdaderos cristianos. Y estos sobornaron a unos pues para que hablaran y dijeran que habían oído a Esteban hablar palabras contra Moisés, blasfemas contra Moisés y contra Dios. Hoy en día suele ocurrir exactamente lo mismo. Hay falsos rabinos judíos de la sinagoga de Satanás que suelen blasfemar contra los cristianos, diciendo que hoy en día, por ejemplo, hay famosos rabinos en internet donde blasfeman, donde calumnian, por ejemplo, al apóstol Pablo, diciendo que él hablaba en contra de la Torá, de la ley, lo cual es una calumnia repugnante y satánica a más no poder, ya que si leemos las epístolas de Pablo veremos que él jamás de los jamases habló en contra de la ley de Moisés, de la Torá. Al contrario, siempre habla bien de la ley de Moisés, decía que la ley a la verdad es santa, el mandamiento es santo, justo y bueno. Bueno, pues esto es lo que suelen hacer estos judíos mentirosos, esta sinagoga de Satanás. Suelen calumniar a verdaderos cristianos para decir que hablaban en contra de Moisés, que hablan en contra de la Torá. Y es mentira. Pues lo mismo hicieron con Esteban. Dieron dinero para que lanzaran estas calumnias repugnantes, diciendo que Esteban hablaba en contra de Moisés y blasfemias contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo. Estos malvados judíos levantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Es decir, convencieron a gran parte del pueblo judío ahí en Jerusalén y escribas, a líderes religiosos, los convencieron de que Esteban estaba en contra de Moisés, en contra de Dios, y arremetiendo, es decir, estos sacerdotes, estos ancianos fueron a por Esteban, le arrebataron, dice aquí, y le trajeron al concilio.
y pusieron testigos falsos que decían, debieron sobornar, dar dinero a estos falsos testigos para decir estas calumnias contra Esteban. Mira, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, es decir, contra el templo de Jerusalén, y contra la ley, es decir, la Torá. Exactamente lo mismo que hacen hoy en día pues estos falsos judíos, esta sinagoga de Satanás, estos falsos rabinos judíos que hablan en contra de verdaderos siervos de Dios, de verdaderos cristianos, diciendo que estamos en contra de la ley. Absolutamente falso. Los verdaderos cristianos jamás estaremos en contra de la santa ley de Dios. La ley de Dios es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, así lo dijo el apóstol Pablo. Pues lo mismo hicieron con Esteban, acusándole en falso, diciendo que hablaba palabras blasfemas contra Jerusalén, o sea, contra el templo de Jerusalén y contra la Torá y la ley, lo cual era mentira. Esteban jamás de los jamases habló en contra ni del templo de Jerusalén ni de la ley de Dios, dada por medio de Moisés. Y seguían diciendo estos falsos testigos, mira, pues le hemos oído, decían que habían escuchado a Esteban, decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Fijaos, qué mentira. Qué calumnia más repugnante. El Señor Jesús jamás dijo que destruiría ese lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. No. Jesús nunca dijo que iba a destruir Jerusalén y el templo. No. Jesús profetizó, anunció 40 años antes que los romanos destruirían Jerusalén y el templo. Pero Jesús nunca dijo que sería él, que sería Jesús quien destruiría Jerusalén y el templo, no. Dijo que serían los gentiles, los romanos, las legiones romanas, quien destruirían el templo de Jerusalén y no dejarían piedra sobre piedra. Fue sencillamente una profecía. Y sin embargo, fijaos lo que dijeron estos judíos, estos hijos del diablo. Dijeron la mentira repugnante de que Jesús de Nazaret sería quien destruiría el templo de Jerusalén. Y eso nunca lo dijo Jesús. Jesús lo que hizo es profetizar la destrucción de Jerusalén y el templo, que se cumplió, como todos sabemos, en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron Jerusalén y el templo. Pero no que fuera Jesús quien lo destruiría. O sea, era una calumnia repugnante que dijeron contra Esteban. Esteban jamás dijo semejante idiotez, jamás dijo que Jesús sería quien destruiría Jerusalén. Y sigue diciendo, y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Falso, mentira, una calumnia repugnante. Jesús nunca dijo que cambiaría las costumbres que les dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, es decir, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel, de un mensajero. Se supone que el rostro de Esteban resplandeció. Algo así debió ocurrir. Todas las calumnias y mentiras que lanzaban contra él, pues fijaron sus ojos sobre él y vieron que su rostro era como el de un ángel, como el rostro de un ángel. ¿Cómo es el rostro de un ángel? Pues los ángeles son luminosos, son resplandecientes, ¿no? Pues se supone que el rostro de Esteban pues comenzó a resplandecer. Y luego ya el próximo día, cuando entremos en el capítulo 7, pues veremos lo que hicieron con Esteban. Ya sabéis que fue el primer mártir cristiano, asesinaron ahí en Jerusalén, pero el siguiente capítulo, el 7, es interesantísimo y muy importante porque ahí se explica el discurso que dio Esteban antes de que muriera apedreado, antes de que le asesinaran. Es un capítulo muy, muy importante, pero esto lo veremos el próximo día. Este es el comentario que he hecho. Vosotros, si queréis comentar alguno de los versos, de los pasajes que hemos visto, pues lo podéis hacer, pero no enviéis un mensaje comentando todo el capítulo 6, repitiendo lo mismo.
de forma aburrida y soporífera, ¿no? O sea, vosotros si queréis ver algún texto que os ha llamado la atención de este capítulo 6, lo comentáis, o si queréis hacer preguntas, lo podéis hacer a partir de ahora. Así que ya paso palabra y ya cuando queráis, cuando podáis, podréis enviar vuestros mensajes en audio sobre este capítulo 6 del libro de los Hechos. Paso palabra. Saludos hermanos, muy buenas tardes. Voy a dar un pequeño comentario sobre Hechos capítulo 6, citando los textos de donde estos sujetos malvados calumniaron al apóstol Esteban, llamándole blasfemo. Bueno, eso demuestra que son calumnias de parte de esta gente malvada, en cual el apóstol Esteban predicaba con total certeza, es decir, con verdad auténtica, y no con verdad con mentira, que es muy diferente. Entonces, quiero dar a entender que la iglesia verdadera del Señor Jesús siempre va a pasar por sufrimientos y persecuciones, demostrando así que siempre los verdaderos cristianos van a sufrir de una manera u otra por causa del Señor Jesús, y también por causa de la justicia y todo lo que es justo, ¿no?, delante del Padre Celestial y del Señor Jesús. Ahora bien, voy a citar dos textos del Evangelio. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Dice así: de igual manera, todos los que quieran vivir con temor reverente al Padre Celestial, unidos al Mesías Jesús, dice a continuación, padecerán persecución, mientras que los malvados y los impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahí está clarito, ¿no? Los verdaderos cristianos van a padecerán persecución, estando unidos al verdadero Mesías, el Señor Jesús. Obviamente, los católicos romanos, por ejemplo, ellos dicen que nosotros estamos siendo perseguidos y que sufriendo tribulaciones y bueno, todos esos tipos de argumentos que ellos dan por causa de los protestantes y todas esas cositas que ellos dicen. Sin embargo, es una mentira que ellos mismos se autoengañan. ¿Y por qué? Porque los protestantes y los católicos romanos han sido engañados por Satanás, el diablo. Ambos enseñan doctrinas de demonios, como por ejemplo la Trinidad, y así sumamente. Ellos mismos se pelean ahí como, no sé, calificarlo, pero uno dice que me ataca, el otro dice me calumnia, y así todas esas cosas, ¿no?, que ellos dicen. Pero hablando bíblicamente, no están sufriendo por la verdad, por causa del verdadero Señor Jesús. Y lo voy a demostrar fácilmente con una enseñanza que dio el apóstol Pablo. Vamos a leerlo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4. Dice así: por lo tanto, nos sentimos orgullosos de vosotros ante las congregaciones del Padre Celestial por la paciencia y la verdadera doctrina que demostráis tener al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Lo vuelvo a repetir: a soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Ahí lo dijo bien clarito el apóstol Pablo: toda clase, sí, que no hay excepciones, toda clase de persecuciones y sufrimientos, ya sea que te quieren asesinar, calumniar, te juzgan por la apariencia y así sumamente, un largo etcétera.
Y aquí está demostrando que tiene que ser la paciencia y la verdadera doctrina. Y como lo he dicho antes, los católicos romanos y los protestantes, por ejemplo, no tienen la verdadera doctrina. Ni tampoco tienen la paciencia para, cuando un verdadero cristiano le predica la verdadera doctrina, ellos no lo soportan, no tienen paciencia para oír la verdad. Huyen muchos de ellos y muy pocos son capaces de soportar con paciencia al oír la verdadera doctrina, en el sentido de escuchar con sinceridad y aprender. Porque yo sé muy bien que hay personas que se enojan fácilmente, que este enseña doctrina de demonios, que no me interesa, no me importa. Gente que no tiene paciencia, no escucha ni siquiera los consejos de un verdadero cristiano. Igual te insultan y yo que sé, se enoja, igual te amenaza de muerte. No sé qué puede pasar, ¿no? Y bueno, la característica de un verdadero cristiano es lo que enseñó el apóstol Pablo aquí: la paciencia y la verdadera doctrina. También incluye otro tipo de virtudes, como se enseña en el Evangelio, o sea, la paz, la mansedumbre, entre otros. Así que la verdadera enseñanza es esta. Y aquellos que creen, como lo he dicho antes, la doctrina esta de la pretribulación de 7 años no va a ocurrir jamás. Así que aquellos que esperan esto se autoengañan y han sido engañados por Satanás, el diablo también. Así que esa cosa no va a ocurrir. Y por tanto, los verdaderos cristianos van a pasar la gran tribulación, tal como está escrito en el libro del Apocalipsis. Y los que no quieran pasar esa gran tribulación, pues se califican de cobardes. Y los cobardes se van a condenar, tal como se enseña Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Y tenemos también en Hechos, en los capítulos anteriores, como encarcelaron al apóstol Pedro. Ahí demuestra una vez más que los verdaderos cristianos sí sufren de persecuciones y tribulaciones. Está clarísimo, todo claro. Hasta aquí lo dejo este comentario. Así paz, hermanos, de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesús. Un abrazo fraternal. Hola hermanos, gracia y paz. Aquí quería hacer mis aportes a Hechos capítulo 6, a lo que me ha parecido más importante, y es el versículo 4, que dice que los apóstoles persistían en la oración, en el ministerio de la palabra, mientras elegían a los diáconos, pues ellos no pueden estar cuidando de las viudas, etcétera, porque tenían una misión mucho más importante, y eso es lo que ellos estaban haciendo, persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Así que yo, hermanos, os exhorto y os pido a que continúes orando, y que si piensas que estás orando poco, pues pongas de tu parte fuerza de voluntad y ores mucho más por la mañana, por la noche, bueno, siempre en los momentos que puedas, que ores al Padre Celestial, como nos ha enseñado el Señor Jesús en la oración modelo, y también en el ministerio de la palabra, es decir, que no dejemos de predicar, ya sea por aquí, por Telegram, por YouTube, por otras plataformas como el hermano Tito ahora, Odyssey, su página web, el hermano Dani, todos los mensajes que manda en redes sociales, pues que no dejemos de hacerlo, porque hermanos, veremos el fruto más adelante, muchísimo más adelante veremos ese fruto y estaremos muy felices. Y sobre todo el Padre Celestial pues estará orgulloso de nosotros, que es lo que importa. Luego el versículo también que me llamó poderosamente la atención es el versículo 7, que decía que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaban, y que incluso los sacerdotes de Jerusalén pues también obedecían a lo que decían los apóstoles. Es decir, eso es una consecuencia de orar constantemente y predicar la palabra. Y es que vamos a ver a muchas personas que quieren seguir a Dios, quieren amar a Dios Padre y obedecer al Señor Jesús. Incluso vemos como los sacerdotes judíos que odiaban a los apóstoles, a Jesús, pero muchos otros
pues empezaron a obedecer y a escucharles, porque sabían ellos en el fondo de su corazón que era verdad todo lo que estaban predicando. Y eso es algo que, no sé, que es maravilloso ahora y que fue maravilloso entonces. Pero una consecuencia que tiene esto es que no todos van a querer amar al Padre y no todos van a querer obedecerle. Y también encontramos a la cizaña, a los falsos cristianos, que esto lo vemos en el versículo 13, es también otra consecuencia, una consecuencia negativa. Hemos visto consecuencia positiva, ahora vemos consecuencia negativa. Y es que pues pusieron testigos falsos que decían que Esteban estaba hablando blasfemias y contra la ley. Y entonces, hermanos, nosotros, igual que le hicieron a Esteban, pues vamos a levantar envidias, calumnias, testigos falsos, para querer sobornar a gente para hacernos daño y borrar nuestros canales. Así que, hermanos, yo os pido que cuando eso pase, que no os pongáis tristes como hace el mundo, que no os pongáis enfadados, sino que al revés, que os alegréis porque estáis haciendo las cosas bien y os volvéis a abrir otra cuenta, volvéis a seguir predicando, volvéis a hacerlo con más fuerza aún, y siempre pensando que el Señor Jesús lo dijo, que cuando nos pase esto, que nos alegremos. Y hasta ahí, hermanos, mi comentario al capítulo de Hechos, parte 6, capítulo 6. Y nada, pues esto, hermanos, que oremos, que prediquemos, que estemos felices cuando levanten calumnias contra nosotros en falso, y que vamos a ver a muchas personas aceptar al Señor, y todo gracias a porque no nos rendimos. El Señor dijo que necesitaba obreros, y aquí estamos, sus obreros de este año 2023, y empezamos 2024. Así que nada, hermanos, hasta ahí mi comentario. Gracias y paz. Saludos, hermanos. Primero un pequeño comentario sobre Hechos capítulo 6, donde el apóstol Esteban decidió obedecer al Padre Celestial. Obviamente, aquí demuestra de forma irrefutable que por amor al Señor decidió seguir enseñando sin importar las consecuencias. Lo que pasa que esto es muy esencial para un verdadero cristiano, entender este tipo de enseñanza, a pesar de que vengan personas contra nosotros y te ponen una pistola en la cabeza. Deja de enseñar o te asesino. ¿Y tú qué vas a decidir? Pues yo, de mi parte, voy a seguir predicando aunque me mate. Recordar que la recompensa no viene del ser humano, sino del Señor. Y esto es fundamental que un verdadero cristiano lo comprenda, porque las situaciones hoy en día van poquito a poquito en maldad, es decir, va en aumento. Pero nosotros sabemos perfectamente bien de la esperanza que nos espera. Y bueno, quiero darte otro pequeño aporte para que los hermanos comprendan esta situación. Nosotros lo hacemos por amor a nuestro hermano mayor, que es el Señor Jesús, el Mesías de Israel, y a nuestro amado Padre Celestial, con temor reverente. Rectifico, Esteban es un diácono, no un apóstol. También quiero comentar, que no tiene nada que ver con hechos, pero recuerdo perfectamente bien que aquí en la Santa Escuela había un personaje que hoy en día se califica totalmente satanista y asesino, llamado Ricardo I. Morales de Venezuela. Este personaje ponía aquí en la escuela emoticones de silencio, es decir, que yo me callara, y él podía hablar con hermano Tito y más hermanos. Y como yo no le hice caso a este personaje, pues yo le denunciaba. ¿Y cómo respondía él? Pues llorando, es decir, que hacía que me callara, que no metiera la pata, que el hacha de guerra y todas esas estupideces, ¿no?
Son gente que le duele la auténtica verdad, eso es la pura realidad. Yo me callaba y esto va a ocurrir exactamente en el reino de la bestia, que a esos personajes que son títeres de la bestia van a buscar una segura de hacer callar a los verdaderos cristianos que no prediquen. Y bueno, si no callan, es seguro que lo van a enviar a que lo degollen, tal como está escrito en el Apocalipsis. Bueno, lo que ha ocurrido aquí conmigo es cibernético. Yo obviamente sufrí por causa de esas situaciones, como que tentaciones y todas esas cosas que uno puede sufrir, ¿no? Uno de ellos es persecución también, pero no soy el único, obviamente. Así que cuento esto, hermanos, que tengan cuenta de lo que está escrito también conforme al verdadero evangelio y no a los falsos evangelios que enseñan muchos falsos cristianos, que no van a sufrir o viven bonito y yo que sé, así de forma de flor, vamos a decirlo, ¿no? Que viven muy bonito por fuera, pero por dentro es otra cosa. Así que no hay que hacerle caso a esta clase de gente. Yo lo denunciaba a ese asesino nomás y bueno, respondía con estupideces y hasta amenazas también de que con ese tipo de imágenes estúpidas que él hacía de, bueno, ya nuestro Señor se va a vengar y bueno, va a llegar su día, será justicia divina. Es cuestión de tiempo nomás. Yo estoy muy agradecido con el Señor porque he sufrido solo en carne propia, sino también a través de las propias tentaciones que provienen de tales enemigos como por ejemplo el satanista y asesino. Ya sabes perfectamente bien de lo que hablo, porque esas tentaciones que provienen de tal asunto, nosotros resistimos a ello y a la vez sufrimos también. Pero como he dicho, doy gracias al Señor porque de esta manera produce paciencia, como está escrito en el Evangelio. Las tribulaciones y también persecuciones producen paciencia. De esta manera pasamos las pruebas que, si es la voluntad de nuestro amado Padre Celestial, lo pasamos y de esta manera mostramos el verdadero amor que tenemos para con el Padre Celestial por medio de su amado Hijo Jesús. Esto es fundamental también para alcanzar la salvación eterna. Nosotros que estamos luchando día a día con estos tipos de situaciones que surgen, ya sea de una manera u otra. Y sabemos perfectamente bien, incluidamente, que el Señor Jesús nos fortalece para seguir luchando hasta llegar a la meta. Gracias por los audios que has enviado, hermano Dani, muy bien, muy buenos, y por soportar la tentación, demostrando así que eres un verdadero hermano en la fe y fiel al Señor. Y gracias también al hermano Enrique por los aportes, por los comentarios que ha enviado. Y al resto de hermanos, pues bueno, ya que no queréis hablar, pues no habléis, oye, a nadie se le puede obligar a hablar. ¿Queréis seguir estando mudos? ¿No queréis aportar nada en la escuela? Pues nada, haced lo que queráis. Bien, voy a enviar ya este último audio para cerrar la escuela de Hechos capítulo 6 y para ello voy a un breve resumen, no voy a volver a comentar lo mismo, como es evidente, sino un breve resumen de lo que se ha estudiado en este importante capítulo 6.
Estuvimos viendo cómo los apóstoles de Cristo, los 12 apóstoles ahí en Jerusalén, pues tuvieron que elegir a 7 diáconos para servir las mesas. ¿Esto qué significa de servir las mesas? Pues para que repartieran los alimentos al resto de hermanos. Recordad que la iglesia de Jerusalén, estos hermanos vivían en comunidad, eran comunistas, verdaderos comunistas, tenían todas las cosas en común y nadie tenía necesidad de nada. Entonces la comida, los alimentos también los compartían y tenía que haber hermanos dedicados a este ministerio de servir las mesas y atender a las viudas, etcétera, y para ello, pues los apóstoles para eso no podían hacerlo, porque ellos estaban dedicados a predicar la verdadera doctrina, a enseñar, a predicar el evangelio, el verdadero evangelio también. Así que por eso eligieron a 7 varones, a 7 hermanos llenos del Espíritu de Dios. Entre ellos estaba Esteban, del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, que eran los encargados de ese trabajo. Mientras que los apóstoles pues persistían en orar y en el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra significa el ministerio de enseñar la verdadera doctrina y también de predicar el verdadero evangelio. Esa era la labor que hacían los apóstoles. Entonces fijaos cómo Esteban, que era diácono, recordad, no era apóstol, pues lleno de gracia, lleno de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es decir, que estos dones de sanidades, de milagros, no solamente lo tenían los apóstoles, sino aquellos que habían sido escogidos también por los apóstoles. Estaban asociados a ellos, como era el caso de Esteban. También estos hermanos que estaban llenos del Espíritu también tenían este tipo de dones, podían ser señales y prodigios, aunque no formaban parte del grupo de los 12 apóstoles. Pero como habían sido escogidos por ellos, por lo tanto sí que tenían este poder. Todo lo contrario de lo que ocurre hoy en día. Hoy en día ya no existen los apóstoles de Cristo, por lo tanto aquellos que pretenden tener este tipo de dones espirituales como el don de sanidades, etcétera, pues sencillamente son falsos pastores, falsos evangelistas y falsos apóstoles. Se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no es maravilla, porque el mismísimo Satanás también se disfraza como ángel de luz. Sencillamente lo que vemos en la cristiandad apóstata, especialmente la pentecostal loca, son montones y montones de falsos milagros, falsos pastores, pues que se hacen pasar por ministros de Cristo, pretenden estar llenos del Espíritu, y es mentira. Es mentira porque no tienen este tipo de dones. Repito, estos dones los tenían los apóstoles y también aquellos hermanos que habían sido escogidos directamente por los apóstoles, como era el caso de Esteban. Hemos estudiado también en este capítulo 6 cómo estos malvados judíos, estos hijos del diablo, sobornaron con dinero, compraron con dinero a unos pobres idiotas para que dijesen la calumnia, la mentira de que Esteban pues estaba hablando en contra de la Torá, de la ley de Moisés, que hablaba blasfemias contra Moisés, blasfemias contra Dios, y estos judíos malvados, que por cierto lo siguen haciendo hoy en día, calumniar a los verdaderos cristianos, diciendo que estamos en contra de la Torá, que hablaba blasfemias, pues lo mismo dijeron de Esteban. Lo que hicieron es soliviantar al pueblo, soliviantaron también a los ancianos y a los escribas, y le arrebataron aquí a Esteban, lo llevaron al concilio, y pusieron estos testigos falsos, pues que iban diciendo que Esteban pues no cesaba de hablar palabras blasfemas contra el templo de Jerusalén y contra la ley dada por medio de Moisés, es decir, contra la Torá, lo cual era absolutamente falso. También, fijaos, lanzaron la calumnia estúpida de que le decían estos imbéciles al servicio de Satanás, que le habían oído escuchar a Esteban, que decía que el Señor Jesús destruiría el templo de Jerusalén y cambiaría las costumbres que Moisés le dio al pueblo de Israel. Absolutamente falso. Ni Esteban dijo eso jamás por ninguna parte, ni el Señor Jesús jamás dijo que iba a destruir el templo de Jerusalén. No. Quienes destruyeron el templo de Jerusalén, como todos sabemos, fueron las legiones romanas en el año 70 después de Cristo.
Así de sencillo. Pero Jesús no fue quien destruyó el templo de Jerusalén y Esteban jamás dijo semejante estupidez, semejante calumnia. Así que los verdaderos cristianos, como podéis ver, siempre van a ser calumniados, siempre van a ser acusados en falso, como ocurrió con Esteban, como ocurrió ahora, por ejemplo, con el hermano Danimote, que ha sido muchas veces calumniado e injuriado por ese engendro de Satanás, este enviado de Satanás y falso cristiano hasta la médula, este repugnante ser llamado Ricardo Inmorales. Inmorales porque es un ser inmoral absolutamente, es una persona que se hizo pasar por hermano aquí en la escuela, y es de los individuos más malvados, embusteros, más engañadores, más impíos que hemos conocido jamás, y disfrazado de cristiano. Pero bueno, ya dice el Señor, suya es la venganza y Él pagará. Así que se vaya preparando para el terrible juicio que le caerá cuando se enfrente delante del tribunal de Cristo. Y bueno, esta es la enseñanza de Hechos capítulo 6. Y bueno, ya sabéis que cuando lanzaron estas calumnias contra Esteban, pues dice el texto bíblico que entonces todos los que estaban sentados en el concilio, ahí los judíos, fijaron sus ojos en Esteban y vieron su rostro como el rostro de un ángel, indicando así, parece ser, que el rostro de Esteban resplandecía, brillaba. Y luego ya veremos mañana en el capítulo 7 lo que hicieron con Esteban. Ahí arriba le cogieron y le mataron a pedradas, le asesinaron. Fue el primer mártir cristiano de la iglesia. Fue Esteban. Esto lo vamos a ver mañana porque es un capítulo importantísimo, el 7. Veremos lo que dijo, el discurso que dio Esteban antes de morir. Y bueno, la enseñanza es impresionante, la del capítulo 7. Así que con este mensaje doy por terminado esta escuela de Hechos capítulo 6, y aquellos que no queréis hablar, no queréis aportar nada, pues nada, ya vosotros, yo no sé para qué estáis en esta escuela. Si preferís no decir nada, ni aportar nada, ni un comentario edificante, pues está demostrando lo inmaduros en la fe que sois, así de sencillo. Absolutos inmaduros en la fe, incapaces de aportar nada para edificar a otros en la fe. Eso para mí es una persona, un hermano que es un inmaduro total. Así de simple, inmaduro total. Aquí parece que los únicos que hablamos pues son el hermano Enrique, el hermano Dairon y yo. No sé si algún otro más habrá dicho algo, pero somos los únicos que hablamos y aportamos y edificamos en la fe. El que no quiera edificar a nadie en la fe, el que no quiera comentar ningún pasaje bíblico, pues nada, ya él si quiere seguir mudo, pues seguirá mudo para el resto de su vida. Bien, hermanos, pues nada, nos marchamos y mañana entraremos en el capítulo 7 de Hechos.